Buenas, mi nombre es Olga Chandi y junto con mis compañeros Jennifer Gamardo y José Grisano les vamos a hablar sobre los estados básicos de las estructuras. Descripción de los estados básicos de las estructuras. Existen diversos tipos, entre ellos la tensión. Esta no es más que la ruptura de los componentes donde se pierde el eje de simetría y el diseño tiende a irse a un costado, como por ejemplo un edificio inclinado, que no tiene simetría que determine un equilibrio, pero sí rigidez. Comprensión. Es la resultante de las tensiones que existe dentro de un sólido deformable, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo y a un acortamiento de esto en determinada dirección. Corte. Consiste en producir una separación imaginaria del material que permitirá ver el interior de la pieza. Un corte nunca debe desplazar a una vista en su posición normalizada. Si es necesario, se indican los planos de corte por su traza, dibujada en línea recta y fina, de trazos y puntos reforzados en los extremos, indicando el sentido de observación mediante las flechas dirigidas hacia la traza de planos del corte. 2. Tipos de cortes. Tenemos corte total por un solo plano. Si el corte coincide con el eje, el plano no coincide con su simetría. El segundo es corte por planos paralelos. Se utilizan para aquellas piezas cuyos elementos se encuentran situados en planos de simetría paralelos. En la vista de planta, el plano de corte se representará por el trazo de línea y punto fino, resaltando así los extremos y los cambios del plano. Cortes por planos sucesivos. Es cuando los cortes no están realizados siguiendo planos paralelos, sino oblicuos. Corte parcial. Este corte se limita por una línea continua fina que no coincide con el arista de la pieza. Análisis de los elementos estructurales. Primero están las fundaciones. Las fundaciones es aquella parte de la estructura cuya función es transmitir las cargas de la estructura al suelo y brindar un sistema de apoyo estable. Se dice que está bien diseñada cuando se cumple su doble función, que es estabilidad y resistencia. Losa. La losa es la estructura plana horizontal de hormigón armado que se usa para separar un nivel de la edificación de otro, conocida popularmente como plancha. Esta tiene diferentes clasificaciones según varios criterios, que es, según la distribución del refuerzo, está la reforzada en una dirección y reforzada en dos direcciones. Según su composición, losa maciza, losa nervada y lámina camelada de acero, y la placa fácil. Según los apoyos, sobre columnas y sobre muros. Y según su construcción, vaciadas y prefabricadas. La columna. La columna es un soporte vertical de forma alargada que permite sostener el peso de una estructura. Lo habitual es que su sección sea circular, pero cuando es cuadrada se llama pilar. La columna tiene diferentes clasificaciones, que es la hilada, que es aquella que se encuentra separada de los otros elementos de una edificación. La adosada, que es aquella que se encuentra sobre los otros elementos. Y la embedida, que es aquella que se hace pasar como incrustada en un muro. Viga. La viga es el cemento de hierro de gran extensión y grosor que sirve para sostener los techos de las construcciones o asegurar la estructura. Evaluación del comportamiento de las estructuras en la arquitectura. Se puede decir que una obra arquitectónica cualquiera, en la estructura es la parte más importante. Tradicionalmente, la arquitectura ha sido considerada como una de las 7 bellas artes, pero más allá de la apariencia y el diseño, la estructura es la parte más importante, ya que es el esqueleto y el soporte que rige y mantiene firmes los edificios durante muchos años. Por eso es el trabajo tanto de arquitectos como de ingenieros de encargarse de buscar y seleccionar materiales de buena calidad, que tengan una buena durabilidad y que a su vez no sean tan costosos para que sean accesibles hacia las personas. La relación entre espacio y estructura
puede ser interpretada de diferentes formas, ya que en algunos casos podemos dejar que la estructura rija nuestro edificio definiendo los lugares que uno quiere crear, o que nuestro edificio rija la estructura forzando que ésta adopte el espacio que nosotros queremos. Hoy en día, muchos arquitectos y movimientos artísticos han preferido independizarse completamente de lo que es el orden estructural, la organización espacial y la creación de lugares. La selección de la estructura influye mucho en lo que es la arquitectura. Y esto es muy importante debido a que si uno no selecciona bien la estructura, va a alterar la arquitectura que uno quiere darle al lugar. Y por eso es de gran importancia. Forma de cálculo de las reacciones en las estructuras. Vamos a determinar las reacciones en los apoyos de la siguiente viga. Aquí tenemos nuestra viga normal con sus respectivos apoyos y tenemos una carga puntual de 5.700 kilogramos. Está situada a 2 metros y la viga tiene 8 metros en total. Un apoyo RA, un apoyo RB. Luego vamos a la suma de momentos. Tenemos nuestra carga RA, que tiene 0 metros, más nuestro punto de 5.700 kilogramos, que está ubicado a 2 metros, menos nuestro apoyo RB, que está a 8 metros. Sacamos nuestros cálculos. Y esto nos da nuestro primer apoyo. Luego sacamos la suma de las fuerzas. Que no es más que tomar nuestra carga puntual de 5.700 kilogramos menos nuestra carga RB, que son 4.275 kilogramos. Y eso nos da un total de 1.695 kilogramos.